¿Arena roja? Nunca pensé que unas simples huellas en la arena podrían quitarme el sueño, pero aquella tarde en la Michiplaya lo cambió todo. Llegué temprano, como siempre, buscando un rincón apartado donde pudiera estirarme al sol sin que los michituristas me molestaran. El mar estaba tranquilo, con un color azul tan limpio que parecía pintado, y la brisa traía ese olor salado que siempre me hace cerrar los ojos y sentirme en casa. Caminaba por la orilla dejando que el agua me mojara las patas, cuando vi algo que no encajaba. Eran huellas. No de ave, no de cangrejo, sino de michi. Claras, bien marcadas, como si un gato hubiera pasado por ahí minutos antes. Pero lo extraño no era que estuvieran frescas, sino que comenzaban desde la nada, justo en la arena mojada, y se dirigían hacia el mar. Me agaché para examinarlas mejor. Cada paso estaba hundido con fuerza, como si el gato hubiera corrido o huido de algo. Seguí el rastro durante unos metros, sintiendo como la brisa ya no se sentía tan cálida, hasta que la última huella estaba parcialmente cubierta por espuma. No había vuelta atrás, no había huellas que regresaran a la Michiplaya. Me quedé ahí, mirando el horizonte, intentando convencerme de que el Michi simplemente se había metido a nadar. Pero entonces la marea bajó ligeramente y vi algo que me heló la sangre. Justo donde terminaban las huellas, la arena estaba teñida de un rojo tenue, como si la sal y la sangrita se hubieran mezclado. No era mucho, apenas un manchón, pero no debía estar ahí. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi pequeña cabaña de alquiler, escuché el mismo sonido de olas rompiendo, pero entre ellas, juraría que escuché pasos. Pasos mojados, lentos, que se acercaban a mi ventana. No quise mirar. Cerré los ojos, fingí que dormía y recé para que, al amanecer, todo fuera solo producto de mi imaginación. Pero cuando salí, encontré un detalle que me dejó sin fuerzas. Justo bajo mi ventana, marcadas en la arena, estaban las mismas huellas, frescas, y esta vez, se alejaban de mi puerta hacia el mar. Michito, si estás disfrutando estas historias, recuerda poner tu patita en el botón de suscribirse, nos ayudas a seguir trayendo más ronroneos y escalofríos. Es gratis, no araña y hace muy feliz a este Michi narrador. Activen la campanita para que ninguna historia se les escape entre las garras. El faro sin luz. Siempre me han fascinado los lugares abandonados. Hay algo en ellos que mezcla curiosidad y peligro, como si el silencio guardara secretos que no quieren ser contados. Por eso, cuando Michiel, mi mejor amigo y cómplice de aventuras, me habló de un viejo faro en la punta más alejada de la costa, no pude resistirme. Decían que estaba clausurado desde hacía más de 30 años, que nadie lo encendía, y que los michipescadores evitaban pasar cerca porque la luz del faro a veces aparecía donde no debía. Salimos temprano, con mochilas ligeras, algo de agua y la valentía que solo dos gatos jóvenes y tontos pueden tener. El camino hacia el faro no era sencillo, había que atravesar una playa pedregosa donde las olas rompían con fuerza, y luego seguir un sendero de tierra que subía por un acantilado. A medida que subíamos, el viento se volvía más frío, como si la altura nos alejara del mundo cálido de la playa y nos acercara a otra cosa, más inhóspita. Cuando por fin lo vimos, el faro se alzaba como una sombra contra el cielo gris. Alto, delgado, con la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de salitre. La puerta principal estaba cerrada con una cadena oxidada, pero Michiel, siempre ingenioso, encontró una ventana rota en un costado. Entramos sin pensarlo demasiado. Dentro, el aire estaba impregnado de humedad y olor a madera vieja. Nuestras patas crujían sobre el suelo de tablas mientras avanzábamos, y el eco hacía que cada sonido pareciera venir de todas partes. Subimos por una escalera de caracol que se retorcía hacia arriba, y en cada vuelta había una ventana que dejaba entrar un poco de luz grisácea. En un rellano, encontramos una pequeña sala con una mesa cubierta de polvo y papeles amarillentos. Me acerqué para verlos,
Eran registros de los turnos del michifarero, con fechas que se detenían abruptamente en el año en que, según la historia, el faro dejó de funcionar. Lo raro fue que, entre esas hojas viejas, había una nueva. Limpia, sin polvo. Con letra apretada, decía: la luz debe seguir encendida, aunque el mar no la quiera. Me giré hacia Michiel para preguntarle si era una broma suya, pero él estaba mirando hacia la puerta. Sus orejas estaban erguidas y su cola, rígida. ¿Escuchaste eso?, me susurró. Yo no había oído nada, pero entonces lo sentí, un leve golpeteo metálico, como si alguien estuviera subiendo la escalera detrás de nosotros. Seguimos subiendo, más rápido, hasta llegar a la sala de la linterna. La gran lámpara estaba rota, con trozos de cristal esparcidos por el suelo. Aún así, la sala estaba iluminada por una luz tenue, fría, que no parecía venir de ninguna parte. Nos quedamos inmóviles. El golpeteo de pasos seguía subiendo, y se detuvo justo antes de llegar a la puerta. La puerta chirrió lentamente, y en la abertura apareció una figura, un Michi delgado, empapado, con el pelaje gris y los ojos como faros encendidos. No dijo nada. Solo nos miró, y en ese momento la luz de la sala se intensificó, tanto que nos cegó. Cuando la recuperamos, estábamos solos, y la lámpara del faro, intacta, giraba como si hubiera estado encendida todo el tiempo. Corrimos sin mirar atrás. Al llegar a la playa, giré por instinto hacia el faro, y lo vi. Allá arriba, la luz giraba lenta, proyectando un destello que se reflejaba en el mar, aunque hacía décadas que, según todos, nadie la encendía. Noche de mareas negras. La tarde había comenzado tranquila, con ese calor pesado que hace que la arena se vuelva casi insoportable bajo las patas. El cielo, despejado al mediodía, había empezado a nublarse lentamente, como si un enorme telón gris se extendiera sobre el mar. Yo estaba con 3 michiamigos, descansando junto a las rocas, observando cómo las olas rompían contra el espigón. Habíamos planeado quedarnos hasta el anochecer, hacer una pequeña fogata y contar historias, pero el viento empezó a cambiar. No fue un viento normal. Primero fue una brisa fresca, agradable, y luego, en cuestión de minutos, se volvió fuerte, con ráfagas que levantaban la arena y azotaban el mar contra sí mismo. A lo lejos, el horizonte se oscureció de una manera antinatural, como si el mar estuviera hirviendo bajo un cielo casi negro. Eso no es normal, dijo Michirene, sus orejas girando inquietas. Parece que viene tormenta, respondió Michifredo, pero con un tono que no sonaba seguro. Sabíamos que quedarnos ahí sería peligroso, así que recogimos nuestras cosas y empezamos a buscar refugio. Fue entonces cuando vimos la cabaña. Estaba algo alejada, justo al borde de un pequeño bosque que se abría junto a la Michiplaya. De madera vieja, techada con láminas oxidadas, parecía abandonada, pero la puerta estaba entreabierta, y eso nos bastó para decidir entrar. El interior estaba oscuro y olía a sal y humedad, pero al menos nos protegía del viento. Cerramos la puerta y escuchamos como afuera el mar rugía cada vez con más fuerza. El golpeteo de la lluvia comenzó como un tamborileo suave, pero rápidamente se volvió un estrépito constante. Afuera, las olas golpeaban tan fuerte que parecía que el agua iba a llegar hasta nosotros. Al principio hablamos en voz baja, intentando hacer que la espera fuera menos incómoda. Pero no pasaron ni 15 minutos antes de que empezáramos a notar cosas extrañas. Todo comenzó con un golpeteo rítmico que no provenía ni de la lluvia ni del mar. Venía del piso de arriba. ¿Creen que haya alguien?, preguntó Michi Alejo, y su cola se infló un poco. Quizá otro Michi que también buscó refugio, dije, intentando sonar tranquilo, aunque mi voz salió un poco más baja de lo que pretendía. Subimos despacio, pisando fuerte para que, si había alguien, supiera que no íbamos con malas intenciones. La escalera crujía como si no hubiera sido usada en años. Cuando llegamos al segundo piso, encontramos un pasillo largo con varias puertas cerradas. El golpeteo cesó. «¿Hola?»,
Llamé, pero nadie respondió. Al abrir la primera puerta, encontramos una habitación vacía, con una ventana que daba directamente al mar. Afuera, las olas parecían más oscuras de lo normal, como si estuvieran teñidas de negro. No era solo la noche que caía, había algo en el agua. Una espuma oscura, densa, que se movía contracorriente. En la segunda habitación, la sorpresa fue peor. Sobre la cama cubierta de polvo, había 4 huellas de patas mojadas, perfectamente frescas y dirigidas hacia la pared. No hacia la puerta, ni hacia la ventana. Directamente hacia la pared. El viento golpeó con tal fuerza que una de las láminas del techo se levantó, haciendo que un sonido metálico retumbara por toda la cabaña. Bajamos apresuradamente al primer piso y nos acurrucamos junto a la chimenea, que no tenía fuego pero sí un montón de leña vieja. Michifredo intentó encenderla, pero cada vez que la llama parecía prender, el viento soplaba por la chimenea y la apagaba. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Lentos, pesados, caminando sobre nosotros. No podían ser de un gato normal. El ritmo era extraño, como si arrastrara algo con cada paso. Michirene nos miró a todos, y supe que estábamos pensando lo mismo, aquello no era un animal que conocíamos. Sin previo aviso, las ventanas empezaron a golpear, una tras otra, como si algo desde afuera intentara entrar. La puerta principal se abrió de golpe, y un viento helado inundó la cabaña. Nos levantamos instintivamente, pero no vimos a nadie. Hasta que la luz de un relámpago iluminó la silueta en el umbral. Era alta, muy alta para ser un gato. Su cuerpo parecía estar cubierto de algas y sal, y sus ojos brillaban con un tono amarillo apagado. No caminaba, flotaba ligeramente sobre el suelo. El trueno siguiente fue tan fuerte que nos hizo cerrar los ojos, y cuando los abrimos, la figura ya no estaba. Solo quedaba el sonido del mar, pero más cercano, como si la marea hubiera subido demasiado rápido. Corrimos a la ventana y vimos que el agua ya golpeaba los escalones de la cabaña. No dormimos esa noche. Nos quedamos vigilando, esperando que la tormenta cediera. Cuando finalmente lo hizo, al amanecer, salimos para descubrir algo que nos dejó sin palabras. No había huellas nuestras alrededor de la cabaña. ¿Ninguna? La arena estaba lisa, intacta, como si jamás hubiéramos estado ahí, pero sobre la orilla, muy cerca, había un rastro de huellas mojadas que se internaban en el mar negro. La playa de los susurros. Nunca me había gustado la Michiplaya de noche. Durante el día podía ser un lugar vivo, lleno de sol, gaviotas y risas de michis jugando en la orilla, pero cuando el sol se escondía, todo cambiaba. El mar se volvía una mancha oscura y pesada, y el sonido de las olas, en lugar de ser relajante, parecía un murmullo constante, como si el agua hablara en un idioma que no quería entender. Yo había alquilado una pequeña cabaña frente al mar para pasar una semana de descanso. Vivía en una ciudad ruidosa, y pensé que unos días de tranquilidad me vendrían bien. La cabaña era sencilla, un cuarto con una camita, una pequeña cocina y un ventanal que daba directamente a la playa. Me encantaba sentarme en la hamaca del porche al atardecer y ver cómo el cielo pasaba del naranja al púrpura, y luego al azul profundo de la noche. La primera noche fue normal, aunque me costó dormir con el sonido constante del mar. No estaba acostumbrado a ese ruido tan cercano. Pero la segunda noche fue diferente. Me desperté a eso de las 3 de la mañana, sin saber por qué. La habitación estaba oscura, salvo por un débil brillo que venía del ventanal. Me acerqué, y vi que la marea estaba baja, dejando una amplia franja de arena húmeda que brillaba bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando lo escuché, un maullido. No era fuerte, ni claro. Era más bien como un susurro arrastrado por el viento, y juraría que venía desde el agua. Me quedé inmóvil, las orejas erguidas, intentando distinguir palabras entre el sonido de las olas. No pude entender mucho, solo algo como: ven.
Me dije que estaba medio dormido y que quizá mi mente me estaba jugando una broma. Volví a la cama, pero no pude conciliar el sueño. La tercera noche, volvió a pasar. Esta vez, la voz parecía más cerca, más insistente. Me llamaba por mi nombre. Al principio creí que era alguien de la playa, quizá un michi pescador que había salido tarde, pero la forma en que lo decía, alargada, suave, me puso la piel erizada. Michito, ven. Me asomé y vi que la marea estaba aún más baja. Las olas rompían muy lejos, dejando la arena húmeda como un espejo. Entre ellas, juraría que vi algo moverse, una silueta felina, baja, delgada, que se retiraba hacia el mar cada vez que intentaba fijar la vista. Durante el día, intentaba olvidarlo. Caminaba por la playa, recogía conchas, me revolcaba en la arena caliente, incluso hice amistad con otros gatos que vivían cerca. Pero cuando caía la noche, la ansiedad volvía. Me quedaba en la cama, con las orejas tapadas bajo la manta, esperando no escuchar nada, y fallaba siempre. En la quinta noche, no soporté más. La voz volvió, y esta vez no era un susurro aislado, eran varias, superpuestas, todas murmurando a la vez. Algunas parecían reír, otras sollozar. Me levanté y salí al porche. La arena estaba fría bajo mis almohadillas. Caminé sin pensarlo hacia la orilla, guiado por ese murmullo hipnótico. Cada paso que daba, las voces se volvían más claras. Ya no decían solo ven. Decían cosas como está aquí, lo tenemos, y podrás verlo. Llegué hasta donde la arena estaba más oscura y húmeda, y ahí, frente a mí, la marea baja había dejado una especie de sendero de espuma que se internaba mar adentro. Y ahí lo vi. En el límite entre la arena y el agua, había un michi que no conocía. Su pelaje era tan negro que apenas se distinguía del mar, y sus ojos brillaban como dos faros verdes. Me sonrió, y con un movimiento lento de su cola, me hizo una seña para que lo siguiera. Di un paso, y sentí que la arena bajo mis patas se movía, como si respirara. Miré hacia abajo y vi que del suelo emergían pequeñas burbujas, y entre ellas, algo que parecía pelaje. No era mío. No era de nadie que yo conociera. Eran mechones oscuros que asomaban y volvían a hundirse. Retrocedí de golpe, y las voces cambiaron de tono. Ya no me llamaban suavemente. Ahora eran urgentes, enojadas, todas a la vez, ven, ven, ven. El mar comenzó a avanzar hacia mí de forma antinatural, como si una ola hubiera decidido romper en seco. Corrí como nunca lo había hecho. Llegué a mi cabaña, cerré la puerta y me acurruqué en la cama, con la cola enredada en mí mismo y los ojos fijos en la ventana. Durante el resto de mi estancia, no me acerqué más a la playa de noche. Pero cada madrugada, a las 3 en punto, el murmullo volvía. Y, aunque fingía no escucharlo, mi nombre siempre estaba ahí, flotando entre las olas, prometiéndome un secreto que, por mi propio bien, nunca conocería. Sombras bajo el agua. El mar siempre me había parecido un lugar de aventuras. No para nadar demasiado lejos, los michis sabemos que no es lo nuestro, pero sí para correr por la orilla, meter las patas en la espuma y jugar a cazar las pequeñas olas que llegan y se retiran como si tuvieran vida propia. Esa tarde, el sol ya estaba bajo, pintando el cielo con colores anaranjados y rosados, y la brisa fresca nos hacía sentir que podíamos quedarnos ahí para siempre. Éramos 4 y habíamos pasado todo el día en la playa, saltando entre rocas, explorando cuevas pequeñas y descansando al sol sobre las toallas que habíamos llevado desde la cabaña. Cuando el sol estaba a punto de desaparecer, Michilia tuvo una idea. Vamos a jugar a las carreras hasta la boya roja, dijo señalando una marca flotante a unos metros de la orilla. Eso está lejos, protestó Michón, sacudiendo una oreja. Ya casi es de noche, no se ve bien lo que hay en el agua. Solo un poquito, insistió Michilia. No hay nada peligroso. Además, está tranquilo. Y tenía razón. El mar estaba tan calmado que parecía un espejo.
El cielo se reflejaba en él y las gaviotas ya se habían ido, dejando solo el sonido suave de las olas rompiendo en la arena. Nos miramos, y al final aceptamos. No sería la primera vez que nos mojábamos un poco más de lo planeado. Entramos al agua con ese paso felino de desconfianza, primero las patas delanteras, luego las traseras, sacudiendo la cola para no perder el equilibrio. Pronto estábamos todos con el agua hasta la panza, empujándonos unos a otros y salpicando como si de eso dependiera nuestra victoria. Michilia tomó la delantera, seguida de Michizu, luego yo, y Michón. Bueno, Michón se quedó atrás, vigilando. Fue entonces cuando lo noté. Algo me rozó la pata. No fue una ola ni un pez pequeño, era más denso. Como si algo hubiera pasado justo debajo, despacio, rozando mis almohadillas. Me detuve y miré el agua, pero solo vi mi reflejo distorsionado. ¿Qué pasó?, preguntó Michis al verme inmóvil. Nada, creo que era una alga, mentí. No quería arruinar el juego. Seguimos avanzando, y la boya roja ya estaba cerca. Michilia llegó primero y comenzó a dar vueltas alrededor, moviendo la cola con orgullo. Fue entonces cuando Michón gritó desde la orilla. «Oigan, ¿vieron eso?». Nos giramos. «¿Qué cosa?», preguntó Michilia. «Ahí, detrás de ustedes». Algo se movió. Bromeamos un poco, diciendo que seguramente eran peces curiosos, pero el ambiente cambió. Las risas se hicieron más cortas, y el agua, aunque seguía tranquila, se sentía más espesa. De pronto, bajo nosotros, una sombra pasó rápida, tan grande que nos abarcó a los cuatro. Ninguno de nosotros habló. Solo nos miramos, y el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Vámonos», dijo Michón desde la orilla, ahora con un tono serio. Comenzamos a nadar de regreso, pero la sombra volvió, esta vez más cerca de la superficie. No pudimos ver su forma exacta, solo que era larga, demasiado larga para ser un pez común, y que se movía con una suavidad inquietante. Cada pocos segundos, algo tocaba nuestras patas. No eran mordiscos ni empujones, solo un roce, pero suficiente para acelerarnos el pulso. Michizu, que iba delante, de pronto chilló. Me agarró la cola. Nadamos lo más rápido que pudimos, el agua chapoteando alrededor y la boya roja quedando atrás. Yo sentía mi respiración acelerada, el corazón golpeando en mis oídos, y esa sensación de que algo nos seguía justo debajo. Cuando llegamos a la orilla, corrimos hasta la zona seca y nos quedamos ahí, jadeando, con el pelaje erizado y la mirada fija en el mar. Las olas rompían como si nada hubiera pasado. ¿Lo vieron?, preguntó Michilia en voz baja. Nadie contestó. Fue entonces cuando, a lo lejos, vimos la sombra otra vez. Esta vez no estaba bajo el agua, flotaba en la superficie, inmóvil, como si nos observara. Y luego, lentamente, se hundió. Nos quedamos un rato más, sin atrevernos a volver al agua. Esa noche, desde la cabaña, escuchamos el mar como siempre, pero entre el romper de las olas, juraría que oímos un sonido distinto, el suave chapoteo de algo que nadaba, y que quizá todavía nos buscaba. El último pescador. Dicen que en toda playa hay al menos un Michi viejo que la conoce mejor que nadie. Un Michi que ha visto amaneceres y tormentas, que sabe dónde rompen las olas con más fuerza, donde se esconden los peces grandes, y donde nunca, nunca, debes poner una pata. En nuestro pueblo costero, ese Michi era Don Faro. Nadie sabía su nombre real, pero todos lo llamábamos así porque vivía en una cabaña pequeña junto a un faro que ya no funcionaba, y porque su mirada era igual que la luz de esos aparatos, capaz de atravesar la oscuridad. Cada atardecer, lo veía sentado en el muelle de madera, caña en mano, con un cubo al lado y un hámster blanco enorme dormido a sus pies. Pescaba sin prisa, como si no buscara peces sino recuerdos. Decían que llevaba más de 15 años pescando en la misma orilla y que había sobrevivido a tormentas que habían hundido barcos enteros.
Algunos decían que nunca lo habían visto mojarse más allá de las rodillas, otros juraban que lo habían visto caminar sobre rocas que nadie más se atrevía a pisar. Yo lo conocí una tarde de viento. Estaba mirando las olas cuando él, sin siquiera girarse, dijo: «La marea está subiendo, y tú estás demasiado cerca». Me alejé, algo intimidado, y él sonrió sin dejar de mirar al mar. Así empezó nuestra costumbre. Cada cierto tiempo, me acercaba a escuchar sus historias. Algunas eran simples anécdotas de pesca, otras eran más oscuras, cargadas de pausas y miradas largas hacia el horizonte. Pero ninguna me marcó tanto como la que me contó la última vez que lo vi. Era una noche sin luna, con el mar tranquilo y el aire pesado. Don Faro había encendido una lámpara de aceite, y su hámster blanco estaba despierto, observando la negrura del agua como si esperara algo. «Te voy a contar algo que no deberías saber», me dijo, sirviéndose un poco de tecaldito de atún. «Pero si algún día escuchas el canto, quizás esto te salve». Se acomodó en su banquito y comenzó. «Hace muchos, muchos años, cuando yo todavía era joven y más tonto que ahora, pescaba todas las noches. No importaba si llovía, si había tormenta, si el viento me cortaba las orejas, yo iba igual. Y una noche, como esta, la marea estaba tan baja que podías caminar hasta donde las rocas quedan al descubierto. Ahí se pesca bien, ¿sabes? Los peces quedan atrapados en charcos y es más fácil atraparlos». Bebió un sorbo, y sus ojos se oscurecieron. Yo estaba ahí, con el agua apenas hasta la panza, cuando la vi. Primero pensé que era una sombra, un banco de peces tal vez. Pero luego se movió, demasiado lento, demasiado largo. Y entonces escuché una voz. No era como el maullido de un gato. Era algo más profundo. Me llamaba por mi nombre. Hizo una pausa tan larga que incluso el viento pareció detenerse. Seguí pescando, como si nada. Pero la voz volvió, más cerca. Me decía que avanzara un poco más, que el mejor pez estaba justo delante. Y yo lo hice. Caminé unos pasos, y entonces vi lo que había bajo el agua. No quise preguntar. Solo lo miré fijamente. Era una boca. No una boca como la tuya o la mía. Una boca enorme, oscura, con dientes que parecían fragmentos de coral roto. Y se abría justo debajo de mí. No vi su cuerpo entero, pero sentí que si daba un paso más, me habría tragado entero. Su hámster blanco bufó en ese momento, como si recordara algo desagradable. «Dicen que es la guardiana de la marea», continuó. «Una criatura que vive en el límite entre lo que el mar da y lo que el mar quita. Si la respetas, no te hará daño. Pero si eres ambicioso y te alejas más de lo debido, no vuelves». Se inclinó hacia mí, y su voz se volvió un susurro. «No la busques. No respondas si te llama. Y, sobre todo, nunca pesques cuando la marea esté más baja de lo normal». Nos quedamos en silencio, escuchando solo las olas y el chasquido ocasional de su caña. Cuando me levanté para irme, él se quedó ahí, mirando el agua. Esa fue la última vez que vi a Don Faro. Unos días después, su cabaña estaba vacía y el hámster blanco se paseaba solo por el muelle. Nadie supo si se fue, o si la marea decidió que su tiempo había terminado. Pero a veces, en las noches tranquilas, si te acercas demasiado a las rocas, podrías jurar que escuchas una voz grave, profunda, llamándote por tu nombre. Postales del más allá. Desde que conocí a mi China, nuestras vidas se convirtieron en una sucesión de aventuras. Hemos escalado campanarios, perseguido mariposas por parques enteros y hasta nos hemos colado en trenes solo para ver a dónde nos llevaban. Pero si hay un lugar que siempre ha sido nuestro refugio perfecto, es la Michiplaya. Ese olor a sal, la arena caliente bajo las patas, el ruido de las olas, nada se compara. Aquel verano decidimos alquilar una pequeña casita junto al mar. Nada de michituristas ruidosos, solo nosotros, el sonido de las olas y un cielo estrellado por las noches. Llegamos con nuestras maletas, sombreros ridículos,
que yo juraba que jamás me pondría, y una lista de planes que incluía largas siestas, paseos al atardecer y mucha pesca de mentira, porque lo mío es más mirar que atrapar. La primera tarde fue perfecta. Corrimos por la orilla, nos revolcamos en la arena, coleccionamos conchas, y al volver, nos tiramos en la hamaca de la terraza para ver las estrellas. Estábamos a punto de dormir cuando escuché un ruido suave, como si algo hubiera caído en el buzón de la entrada. Bajamos intrigados. Nadie sabía que estábamos allí, así que encontrar algo en el buzón me dio un escalofrío. ¿Era una postal? La imagen mostraba nuestra playa, pero ahí estábamos nosotros, caminando de espaldas hacia el mar. Yo no recordaba que nadie nos hubiera tomado una foto. En el reverso, escrito en tinta azul, había un mensaje breve, sin firma. Mañana será un buen día para acercarse más al agua. Nos miramos sin decir nada. Decidimos tomarlo como una broma extraña, dejamos la postal sobre la mesa y nos fuimos a dormir. La mañana siguiente fue tranquila, pero por la noche, otra vez el mismo sonido en el buzón. Esta vez, la postal mostraba a mi china y a mí en la terraza, con la misma ropa que llevábamos puesta en ese momento. La foto estaba tomada desde lejos, como si alguien nos hubiera estado observando todo el día. En el reverso, mañana, la marea estará perfecta. Las postales empezaron a llegar cada noche. En ellas siempre aparecíamos nosotros, haciendo cosas que aún no habíamos hecho, caminando por la michiplaya con sombrillas que no teníamos, comiendo en un puesto de pescado que no conocíamos. Parados junto a un rompeolas bajo un cielo tormentoso. Y los mensajes, cada vez más insistentes. Queda poco para el momento perfecto. No olviden mirar el horizonte cuando llegue la señal. Pronto estarán donde deben estar. Pasamos el desconcierto al miedo. Cerramos cortinas, dejamos de salir, vigilábamos a cualquiera que se acercara demasiado. Pero las postales no paraban. Cuando dejamos de ir a la michiplaya, las fotos mostraban el interior de la casita, nosotros durmiendo, cocinando, mirando por la ventana. Una noche, decidimos no dormir. Nos quedamos vigilando el buzón bajo la luz de la luna llena. Pasaron las horas, y entonces escuchamos pasos en la grava. Dos siluetas se acercaban. Cuando se iluminaron bajo la lámpara de la terraza, sentí que el corazón me daba un salto, éramos nosotros. Eran como reflejos distorsionados, con el pelaje mojado, cubierto de algas, y unos ojos negros, profundos, como pozos. Sin decir nada, dejaron una postal en el buzón y se giraron, caminando hacia el mar. Corrí a verla. Mostraba a mi china y a mí caminando hacia las olas, tomados de la pata, con el amanecer detrás. El reverso tenía solo una frase. Mañana, el mar los reclamará. No pegamos un ojo. Al amanecer, hicimos las maletas y nos fuimos. No volvimos a mirar atrás. Pero unos días después, en la casa de un amigo, escuchamos otro ruido. Una nueva postal. La misma michiplaya, el mismo amanecer, y dos figuras pequeñas entrando al agua. Nunca volvimos a la costa. Y, aún así, cada verano, en algún lugar del mundo, una postal nos encuentra. Siempre con la misma imagen, el mar esperándonos. Arena que respira. No soy un gato cualquiera. Muchos felinos son curiosos, sí, pero yo nací con una obsesión, entender cada rincón del mundo que piso. No me basta con mirar desde lejos, tengo que oler, tocar, probar, trepar, escarbar. Mi hermano, un michipescador de patas largas y voz suave, ya se ha acostumbrado a mi manía. Me acompaña a todas partes, al muelle, a las dunas, a esas salidas nocturnas donde pescamos bajo la luz plateada de la luna. Pero esa semana, decidió cambiar de rumbo. Me dijo que iríamos a un sitio especial, una michiplaya apartada a varios kilómetros del pueblo. Los michis la llaman, la lengua de arena. Desde la barca, la vi por primera vez, una pata larga y estrechoa de arena que se extendía mar adentro,
como si intentara alcanzar el horizonte. Michimón me explicó que, durante la marea baja, podías caminar por esa lengua hasta llegar a un punto donde el cielo y el mar parecían tocarse. Pero cuando la marea subía, desaparecía, tragada entera por las olas. Yo, por supuesto, estaba emocionado. Miciplaya nueva, olores nuevos, aventuras nuevas. Apenas llegamos, salté de la barca y dejé mis huellas diminutas en la arena húmeda. Era más fría de lo habitual, casi como si guardara el aliento de la noche. Corrí detrás de unos cangrejos que se movían como si tuvieran prisa por esconderse, trepé a una roca para observar a las gaviotas y hasta intenté atrapar una concha que, para mi sorpresa, se movía sola. Fue entonces cuando lo vi. Cerca del extremo de la lengua, había una zona más oscura de arena. No era mancha de algas ni charco de agua. Al mirarla mejor, me di cuenta de algo imposible: se movía. No como la arena que se desliza por el viento o se hunde bajo una ola, sino como si respirara. Me acerqué, cauteloso, las orejas erguidas. La arena se inflaba y se contraía, suave, regular, como un pecho que toma aire y lo suelta. Di un paso más, y justo en ese instante, una pequeña concha cayó sobre la zona. La arena se abrió. Literalmente se abrió como una boca y la tragó en un segundo. Retrocedí con el lomo erizado, la cola inflada como un plumero. Mis bigotes vibraban de alerta. Solo es el calor, me dije. El calor y el agua. Pero esa noche, desde la ventana de la cabañita donde dormimos, vi algo enorme moverse bajo la superficie de la playa. Algo que no tenía forma, pero que respiraba. Al día siguiente, Michimón decidió pescar en el extremo de la lengua. Yo lo seguí, pero mantuve una distancia prudente de la zona oscura. Fue entonces cuando descubrí algo peor. En la arena húmeda había huellas, grandes, claras. Avanzaban en línea recta hacia el centro de aquella zona y ahí terminaban. No había huellas de regreso. La arena, justo en ese punto, respiraba más rápido, como si supiera que había comido bien. Esa noche, algo me despertó. Un sonido bajo, arrastrado, como el de una manta arrastrándose por la grava. Subí a la ventana. La vi. La arena se movía. No con el viento. No con la marea. Avanzaba, lenta, hacia la cabañita. No dormí más. Los michipescadores del pueblo comenzaron a hablar. Desapariciones. Un michi que nunca volvió. Un michito que se alejó demasiado. Una carreta volcada y vacía. Nadie mencionaba la lengua de arena en voz alta, pero todos miraban hacia allá con miedo. Ese mismo día, decidí que ya no podía solo mirar. Tenía que acercarme. Esperé a que la marea bajara y avancé, con las patas hundiéndose suavemente en la arena húmeda. Cuanto más cerca estaba, más sentía un ronquido grave, como si un monstruo durmiera bajo mis patas. La superficie temblaba. Me incliné para oler, y entonces, una grieta se abrió justo delante de mí. Algo salió. No era un tentáculo exactamente. Era como un chorro de arena sólida, que se movía como una pata viva. Me lanzó un latigazo que casi me atrapa. Corrí como si me persiguiera un perro rabioso, con el corazón golpeando contra mis costillas. Esa noche, no dejé que Michimón saliera. Me puse frente a la puerta y maullé hasta quedarme ronco. Al final, me acarició la cabeza y prometió que nos iríamos al amanecer. Pero antes de partir, miré una última vez hacia la playa. Algo había cambiado. La lengua de arena se extendía más lejos que nunca, adentrándose en el mar y al mismo tiempo avanzando lentamente hacia las casas. Mientras nos alejábamos en la barca, vi cómo desaparecía bajo el agua, solo que no había marea alta. El mar estaba en calma. Era ella. Se estaba escondiendo. Y lo peor, lo sé en mis bigotes, en mis huesos, en mi instinto: un día, cuando nadie la espere, vendrá hasta el pueblo. Cabaña frente al mar. No todos los gatos aman el mar.
Algunos se asustan con el olor salado, otros con el rugido constante de las olas. Yo no. Yo crecí en un puerto, entre redes húmedas, cajas de pescado y el silbido del viento en los mástiles. Para mí, el mar no es un extraño, es un vecino ruidoso que nunca se calla. Por eso, cuando mi hermana, Michi Clara, y sus 3 amigos decidieron alquilar una cabaña frente al mar para pasar el fin de semana, no me quejé. Es más, salté a mi chicoche antes que nadie. Me gusta viajar, aunque finja estar molesta para mantener mi dignidad. La cabaña era de madera oscura, con una terraza que daba directamente a la arena. Al llegar, Michi Clara abrió todas las ventanas y dejó que el aire salado entrara. El mar estaba tan cerca que el sonido de las olas se colaba incluso entre las risas de los demás mientras descargaban maletas. Yo me paseé por las habitaciones, oliendo cada rincón. La madera estaba impregnada de humedad antigua. No olía a moho, sino a algo más profundo. Como si las paredes hubieran absorbido historias y secretos durante años. Esa noche, después de una cena larga y llena de chistes malos, los otros se quedaron en la terraza bebiendo, comiendo michibotana y charlando. Yo me acurruqué junto a Michi Clara, mirando hacia la playa iluminada por la luna. Fue entonces cuando las vi. Figuras. 3, no, 4. Caminaban lentamente por la orilla, en fila, como si siguieran un sendero invisible. Se movían pesadas, con los hombros caídos. A medida que la luz plateada las bañaba, vi que estaban empapadas. El agua les chorreaba del pelaje, formando charcos a su paso. No escuchaba pisadas. No escuchaba salpicar. Parpadearon, o creí que lo hicieron, y siguieron caminando, hasta que la oscuridad las tragó. Mira eso, dijo Michomás, uno de los amigos de Michi Clara. Señalaba hacia el mismo lugar donde yo miraba. ¿Hay michis bañándose de noche? Michi Clara se inclinó hacia adelante, pero ya no había nada. Solo el vaivén del mar. Yo me quedé mirando un buen rato. Sentía los bigotes tensos. Algo en mi instinto me decía que esas figuras no eran simples paseantes. El segundo día fue normal, si ignoramos el viento. No era fuerte, pero soplaba con un tono extraño, como si arrastrara susurros desde mar adentro. Los humanos lo atribuyeron a mi imaginación cuando maullé cada vez que lo oía. Esa noche, Michi Clara se quedó dormida temprano. Yo patrullaba la casa porque toda casa nueva necesita un reconocimiento nocturno, y eso es trabajo serio, cuando pasé junto a la puerta trasera y olí algo distinto. Agua. No de lluvia. Agua salada. Seguí el olor y vi que, frente a la puerta, había un charco alargado, como si alguien hubiera estado de pie ahí, goteando. Mis patas se enfriaron con solo acercarme. Las gotas formaban un rastro que subía por las escaleras de la terraza. Subí despacio. El rastro llegaba hasta la baranda y desaparecía. Me quedé quieta, las orejas moviéndose en todas direcciones. Nada. Solo el mar, respirando allá afuera. La tercera noche fue la peor. El viento había cesado y el silencio era tan denso que los demás michis hablaban en voz baja sin saber por qué. Mi michi hermana y los otros se fueron a dormir temprano, pero yo me quedé en la sala, cerca del ventanal que daba a la playa. La luna estaba oculta tras nubes bajas. Apenas se distinguía la línea donde la arena se unía con el agua. Y entonces, algo se movió. Primero una silueta, luego 2, luego muchas. No podía contarlas. Caminaban igual que la primera noche, con paso lento, mecánico, siempre hacia la misma dirección. Cada uno dejaba un rastro de brillo húmedo tras de sí. Me acerqué más al cristal. El vidrio se empañó al instante, como si al otro lado hubiera un aliento frío. El vaho formó figuras, líneas curvas, patas. Patas presionando desde fuera, marcando la huella sobre el cristal. Retrocedí, arqueando el lomo. Las patas se deslizaron hacia abajo y desaparecieron. Corrí hasta el dormitorio de Michi Clara y salté a su camita. Maullé tan fuerte que se despertó. Intenté llevarla al ventanal, pero cuando llegamos ya no había nada.
La mañana siguiente fue extraña. El mar estaba más cerca. No un poco, mucho. Las olas golpeaban los escalones de la terraza, como si la playa hubiera desaparecido durante la noche. Micho más bromeó con que la cabaña iba a navegar, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Pasamos el día guardando cosas y preparando la salida. El viento volvió, más frío. Yo no dejé de vigilar la orilla. Al caer la tarde, mientras cargaban el michicoche, los vi una última vez. Las figuras. Esta vez, no caminaban por la orilla. Estaban quietas, dentro del agua, mirándonos. Sus rostros eran indistintos, pero sentí que me observaban a mí. El agua les llegaba a media pata. No se movían. No pestañeaban. Solo esperaban. Cuando cerramos la puerta del michicoche y arrancamos, las figuras comenzaron a avanzar hacia la cabaña. No miré atrás. No quería ver hasta dónde podían llegar. La ola que no rompió. Nunca pensé que algo tan simple como el mar pudiera dejarme sin dormir. Soy Michum, gato costero desde que nací. He vivido siempre cerca de las olas, observándolas desde ventanas abiertas, escuchándolas a través de rendijas cuando el viento trae su rugido, sintiendo su olor salado filtrarse entre las fibras de las cortinas. Sé cómo se comportan. Sé que vienen, crecen, se elevan, y luego se rompen en espuma blanca, con ese sonido inconfundible de un trueno que se deshace en millones de gotas. Por eso, cuando vi por primera vez la ola que nunca rompía, supe que algo estaba mal. Muy mal. Era un atardecer nublado, el tipo de tarde en la que el horizonte se difumina tanto que no puedes decir dónde empieza el mar y dónde acaba el cielo. Yo estaba en la terraza de madera del pequeño hostal donde vivía con mi hermano, Mich Esteban. Él pasaba la mayor parte del día reparando redes, hablando con otros michipescadores o leyendo esos libros que olían a papel húmedo. Yo, en cambio, dedicaba mis horas a patrullar, dormir, cuando el momento lo ameritaba, a observar el mundo con la paciencia de un cazador. Ese día, sin saber por qué, mis ojos se quedaron fijos en un punto del mar. A lo lejos, una ola se elevaba más que las demás, imponente, como una pared de agua. Era hermosa, si uno podía ignorar la inquietud que despertaba a su altura. Pero lo extraño no era su tamaño, sino el hecho de que no se movía. El resto de las olas venían y se rompían en su ritmo eterno, pero esa permanecía ahí, suspendida, como si el tiempo la hubiera olvidado. No retrocedía, no avanzaba, no cambiaba. Era como si la hubieran esculpido en cristal líquido y dejado flotando en medio del océano. Me quedé observándola tanto tiempo que Mich Esteban notó mi fijación. ¿Qué miras?, preguntó desde su silla, sin levantarse. No podía explicarle, estaba muy asustado, así que solo giré la cabeza un momento para maullar y volví a mirar. Él siguió mi línea de visión, pero frunció el ceño como si no viera nada raro. Pasaron los minutos. La luz del sol se apagaba detrás de las nubes y la ola seguía ahí, inmóvil. Sentía una vibración extraña en mis bigotes, como si algo invisible latiera en dirección a esa masa de agua. Esa noche, cuando Mich Esteban apagó las lámparas y el hostal quedó en silencio, subí al tejado y miré otra vez hacia el mar. La oscuridad era casi total, pero la ola parecía brillar débilmente. No era luz de luna, porque no había luna esa noche, sino una fosforescencia propia, como el fulgor de ciertas algas marinas, pero más profundo, más frío. Y entonces la escuché. No fue un ruido como el de las demás olas. Fue un murmullo grave, tan bajo que casi lo confundí con el latido de mi propio corazón. No venía del viento, ni del muelle, ni de ninguna embarcación. Venía de la ola. Me quedé petrificado. El murmullo se repetía, intermitente, como si algo debajo del agua estuviera llamando. No con palabras, sino con una vibración que se filtraba en mis huesos. Al amanecer, la ola seguía ahí. Durante el día, intenté no pensar en ello, aunque mis patas me llevaban una y otra vez hasta la terraza.
El mar estaba inquieto, los michipescadores del puerto comentaban que la corriente había cambiado y que los peces se habían alejado más de lo habitual. Nadie parecía hablar de la ola inmóvil. Pero yo no podía ignorarla. Al caer la noche, algo nuevo llegó con el viento, un olor intenso, húmedo, con un matiz metálico. No era el aroma normal del mar, este era más denso, casi como salsa picante diluida en agua salada. Mis orejas giraban sin control, intentando ubicar de dónde venía. No tardé en saberlo. El viento lo traía directamente desde la ola. Me acerqué lo más posible al borde del muelle, moviéndome con cuidado sobre la madera vieja. El agua golpeaba abajo, pero mis ojos buscaban esa sombra elevada en el horizonte. No brillaba esta vez, pero sí emitía un rumor más constante, más profundo. Y entonces, juraría que vi algo moverse dentro. Una silueta oscura, enorme, que no era espuma, ni roca, ni sombra de nube. Algo vivo. Retrocedí de golpe, erizando la cola. No estaba preparado para lo que fuera que habitaba ahí. No pude dormir. Mich Esteban roncaba en su cuarto, pero yo permanecí junto a la ventana abierta, mirando hacia el mar. A medianoche, la vi de nuevo. La ola, inmensa, imperturbable. Pero algo había cambiado, no estaba sola. Del centro de la ola emergía una forma, como si la superficie del agua se abriera. No era un barco, ni un animal marino conocido. Era algo sin contornos claros, que parecía hecho de la misma sustancia líquida, pero más oscura. Subía lentamente, rompiendo las leyes que conocía, y cada centímetro que ganaba fuera del agua aumentaba el murmullo grave hasta convertirlo en un zumbido insoportable. Me di cuenta de que estaba paralizado, incapaz de apartar la vista. No podía mover las patas, ni pestañear. Sentía que algo me sujetaba por dentro, tirando de mi atención, obligándome a mirar. La figura seguía ascendiendo, hasta que algo parecido a un rostro, sin ojos, sin boca, quedó orientado hacia la costa. No sé cómo lo supe, pero sentí que me miraba. A mí. Directamente. Y entonces la ola se rompió. Pero no con el estruendo habitual. Fue un colapso silencioso, como si toda el agua hubiera desaparecido al mismo tiempo. La figura cayó de nuevo al mar y no quedó rastro de nada. Solo el oleaje normal, como si nunca hubiera existido. Me quedé temblando, el pelo erizado, los ojos abiertos. No dormí en toda la noche. Al amanecer, Mich Esteban me encontró en la misma posición y dijo en tono preocupado: Michumu, tienes que dejar de mirar el mar así. Pero yo sé que no fue un sueño. Sé que volverá. Y la próxima vez, quizás no se quede en el agua.